más o menos lo entendamos. Del 87 les diría que hasta el 90, 91, el esfuerzo fue tratar de ver cómo se identificaba e inventar un test diagnóstico, ¿de acuerdo? Se logra identificar ese test que se creyó era el ideal, y con ese test, por allá por el 94, 95, se instrumenta la búsqueda obligatoria del virus en la gente que va a donar sangre, porque se sabe que es un virus que se transmite precisamente a través de la sangre, ¿tá? Entonces, hasta el momento que se aprende a diagnosticar, ¿tá? Antes, obviamente que no había un gran esfuerzo por tratar, porque no identificábamos al enemigo, no podíamos conocerlo, ¿tá? Ahí, una vez que se logró eso, se vino la etapa de investigar tratamientos, ¿de acuerdo? Cuando recién surgen los primeros tratamientos, que también existieron en Uruguay en la primera etapa y no los cubría el Fondo Nacional de Recursos, pasaban por las instituciones, porque tampoco existían las PIAs y las no PIAs, entonces si el paciente lo necesitaba, había que dárselo. En esa primera etapa, las chances de respuesta a ese tratamiento eran tan bajas como un 20%, entre un 5 y un 20%, ¿tá? Al punto que cuando uno iba a tratar a un paciente decía, pero bueno, la pucha, ¿vale la pena que yo le reste calidad de vida para tratar de ver si a este lo rescato, cuando sabía que no iba a rescatar a la mayoría? Porque eso también hay que ponerlo en la balanza. De todas maneras, como la mayoría de las veces usted se enfrenta con gente joven que tiene estos problemas, usted dice, bueno, pero en un joven siempre vale la pena en cualquiera, pero en el joven me arriesgo más, en definitiva. Pero no cambiaba mayormente la historia. Después ahí es que surgen unos tratamientos al cual accedió César por primera vez, que lo que se logró en esa época fue alargarle la vida al fármaco, porque se vio que en realidad la vida media era muy corta, entonces el virus lo inhibían con esos tratamientos un día y al otro día se acababa el remedio y en el organismo el virus volvía a reactivarse. Entonces era como que le dábamos un piñazo, lo noqueábamos, pero al otro día se despertaba y otra vez nos agredía. Eso era lo que hacían los primeros tratamientos. En la segunda etapa, la que César accede, es cuando vienen los tratamientos en los cuales, bueno, lo tiramos y queda noqueado, pero no lo maté. Esa es la historia, ¿tá? O sea, yo lograba ahí noquear a un 40% de los pacientes. Duplicamos las cifras. Y bueno, y no había otra cosa, y sabíamos que la gente se moría por eso, y por tanto, y bueno, si rescatamos a 40 de cada 100, rescatamos a 40 de cada 100. El tema vino cuando uno se dio cuenta de que en realidad tampoco teníamos soluciones, porque llegar a ese resultado positivo implicaba sacrificar en mucho la calidad de vida. La gente podía dejar de trabajar, la gente tenía muchos efectos adversos, y bueno, incluso la tasa de abandono del tratamiento eran más los que dejaban que los que seguían, andaba en 60 de cada 100 personas. Ergo, tampoco era la panacea, pero era mejor que no hacer nada.